El Poder Judicial y el Poder Ejecutivo nuevamente chocan por posturas diferentes de proyectos prioritarios para combatir la inseguridad, como por ejemplo la propuesta para reformar la prisión preventiva. En este momento vamos a hacer enlace con nuestro compañero Alfonso Hernández para que él nos ponga en contexto de la situación. Adelante, Alfonso, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El gusto y el placer de siempre de saludarle en Telediario en Directo. La decisión de la Corte Plena de considerar que un proyecto de ley que está en discusión relacionado con fortalecer las capacidades de declaratoria de la prisión preventiva como medida cautelar ha generado ya una diferencia de criterios, no solo a lo interno del propio Poder Judicial, sino las desavenencias con el presidente de la República y algunos expertos que sostienen la crisis de seguridad en Costa Rica no se atiende con más garantismo. El detalle a continuación. Durante su acostumbrada conferencia de prensa semanal de los miércoles, el presidente Rodrigo Chávez tomó la palabra para criticar y cuestionar los propósitos con el país de los magistrados de la Corte Plena. El pasado lunes, los altos jueces concluyeron que un proyecto de ley que cambiaría los alcances de la prisión preventiva en este país entra en conflicto con el funcionamiento del Poder Judicial, pero además contravendría legislación internacional en materia de derechos humanos que el país firmó. Para el mandatario, la acción de la Corte busca debilitar la persecución contra aquellos delitos relacionados con el crimen organizado. Y por eso los diputados necesitan sacar valentía para quitar esas alcahueterías que hacen que el trabajo de los policías no solo sea arriesgar su vida, sino que sea infructuoso. Llamado respetuoso, pero firme. De acuerdo con el texto propuesto, delitos como es el caso del homicidio, el narcotráfico o el lavado de dinero, tendrían como medida cautelar primaria, cuasi inmediata, la prisión preventiva. Y esto es algo que en el gobierno de una u otra manera respaldan, sobre todo al observar estadísticas de capturas y liberaciones que las fuerzas policiales realizan y sufren. No es posible que queden rápidamente libres, simplemente libres, por la debilidad de nuestras leyes. Ampliando las causales de la prisión preventiva, al menos garantizamos que ese sujeto, durante el largo proceso judicial que dura 3, 4, 5 años para la imposición de una sanción penal condenatoria, ese sujeto esté en la cárcel. Hay, en este sentido, especialistas en materia legal que validan los cambios radicales en la atención, prejuzgamiento y medidas de casos de violencia extrema. Y el tema del ultragarantismo que tiene nuestro país lo transformó en un abuso del deseo de protección. Ante una emergencia hay que tomar medidas de emergencia. Yo no estaría proponiendo cárcel y mano dura si estuviéramos en la Costa Rica de los años 60, en la Costa Rica de los años 50 o en la Costa Rica todavía de los años 70. Estamos en tiempos de guerra, literalmente una guerra donde estamos tomados por un equipo militar, por un gobierno militar armado, que es el narcotráfico, que es el sicariato, que es el crimen organizado, y es una lucha injusta. El especialista concluyó que nunca ha dicho se convierte el país en una dictadura, pero no puede cambiarse los malos resultados haciendo lo mismo. Estas posiciones encuentran muchas oposiciones, en especial de constitucionalistas que tildan las acciones de populismo. Y aunque están claras la necesidad de cambios, difieren en los métodos. Muchos de nuestros jóvenes ven muchísimo más atractivo el poder formar parte de bandas criminales en donde el narcotraficante cumple una labor exitosa de reclutamiento de nuestros jóvenes, de nuestra juventud. Y entonces el Estado no da una atención importante a la atención de esa pobreza, de esa miseria, de ese desempleo, y nada vamos a hacer llenando nuestras cárceles de jóvenes que han cometido crímenes si no atacamos el problema de la raíz. Tras las palabras del presidente Chávez, acudimos a consultar la reacción del Poder Judicial en el particular. Sin embargo, solamente nos indicaron que la consulta fue elevada a la presidencia sin tener una respuesta adicional antes del cierre de edición. Que los procesos judiciales sigan garantizando de alguna manera el debido proceso, que a las personas se les respete el derecho a ser defendidos o a defenderse de las acusaciones. Es algo que incluso quienes afirman estar a favor de este proyecto de ley también defienden. Lo que no consideran es capaz de seguir enfrentando la problemática de seguridad
con las mismas reglas del juego que en este momento tenemos. Veremos cuál va a ser el desarrollo de estas y otras eventuales reformas legales que podrían también tener algún tipo de trabas de carácter constitucional. El detalle, la información a esta hora. Telediario en directo continúa con más en el estudio principal. Muy buenas tardes.